¿Alguna vez has sentido que escribes cosas brillantes, genuinas, interesantes, pero que las personas simplemente pasan de largo sin prestarle atención? ¿O te has detenido a sentir, vivir o pensar que tienen en común una práctica fluida de saludos al sol con una página o una landing page que factura millones? Bueno, te puedo decir que este tipo de procesos suele usar una fórmula, bien, más allá de las fórmulas clásicas del copywriting, una fórmula muy parecida a lo que los japoneses denominarían el yo-ha-kyu. Bien, el yo-ha-kyu es un concepto estético que describe el ritmo natural de todas las cosas. Bien, a pesar de que es un concepto que se originó con la música cortesana, fue adaptado también a las artes escénicas como el teatro no japonés, y mucho después también comenzó a permear este concepto en la literatura o en la poesía, y está muy relacionado, o al menos desde allí es donde yo lo coseché, está muy relacionado al haiku. Bien, el haiku también tiene esta fórmula de yo, ha, kyu. Pero, ¿qué quiere decir yo, ha, kyu? Pues es literalmente algo que se podría traducir como inicio, ruptura y velocidad, ¿sí? O cierre rápido. Bien, es una estructura tripartita que dicta cómo debe fluir la energía en el tiempo. Bien, entonces el yo sería la introducción, ¿sí? Un comienzo lento, pausado, estable. En artes como el yoga, por ejemplo, o el pilates, equivale al momento de centrarse, de conectarse con el cuerpo. Primero esa especie de toma de conciencia inicial. Luego viene el ha, que sería la ruptura o el quiebre o el desarrollo, que es el momento en el que el ritmo se acelera y la estructura, digamos, se rompe o se quiebra para dar paso a una acción, digamos, sólida, consistente, o en el aspecto dramático o literario, al conflicto, a ese punto donde algo se revela casi de manera brutal, ¿no? Es decir, donde ocurre el movimiento más intenso y variado de nuestra práctica, podríamos decirlo. Y luego viene el cue, que sería como el clímax o un cierre rápido o un desenlace enérgico. Bien, es la culminación decidida que deja una sensación de resolución total antes de que el ciclo pueda volver a empezar. Bien, entonces esta fórmula rítmica, temporal, que nos proponen la estética musical japonesa y luego el teatro, que es el yo-ha-kyu, pues permea en todos los aspectos de nuestra vida. Y hoy, en Práctica Creativa, vamos a desarrollar este tema y lo vamos a enfocar en las distintas disciplinas que nos corresponden. Entre ellas, por supuesto, la disciplina más amplia que tenemos, que es la disciplina de vivir. Te doy la bienvenida a Práctica Creativa. Mi nombre es David Delgado Valeri y te voy a acompañar hoy en esta práctica yohakyuesca, bien, donde vamos a desarrollar idealmente con la estructura del programa también este concepto y entender, bueno, cómo usarlo de forma estratégica, de forma integral en nuestra vida diaria, ¿verdad? O cómo funciona, más que integrarlo, cómo funciona en nuestra vida diaria, cómo observarlo también en nuestra vida diaria y cómo aplicarlo a las distintas áreas que nos traen acá o que nos reúnen acá. Bien, entonces es importante entender esto también, que la atención
¿verdad? Sea de un cliente o la atención de un practicante de yoga o de un receptor, de un lector, lectora de algún texto poético, literario o de ventas, pues no se captura con técnicas burdas, digamos, como gritar o como alzar las manos, llamar la atención, no, sino diseñando un ritmo del que no puedan escapar, un ritmo que sea fácil de seguir, que poco a poco les vaya introduciendo en el lugar donde nosotros queremos que esa persona se establezca, bien, y luego dentro pues darle un ritmo que les permita sostener hasta concluir ese ritmo con la acción o acciones que nosotros queramos que lleven a cabo. Bien, entonces para comenzar ya nuestra práctica, digamos, o el desarrollo de nuestra práctica de hoy, la teoría fundamental para nuestra práctica, bueno, entonces es sentar las bases de este yo que justamente requiere eso, sentar bases o los principios de lo que se va a hacer. Bien, aquí es donde se despliega entonces la artillería pesada de nuestro movimiento, pero pues, se despliega, entonces como la artillería pesada, para usar esta imagen bélica, se despliega suavemente, ¿verdad? Nadie tira las cosas, ese es un resultado posterior, ese es lo que sería el ja, ¿no? El disparar esa artillería pesada. Pero lo primero es desplegarla, lo primero es setear esas bases para que cada cañón, perdonen el recurso narrativo con el contexto bélico, ¿verdad? Pero creo que nos puede servir, pues cada cañón apunte adecuadamente al lugar a donde queremos disparar. Bien, para que no sea una cosa desorganizada, justamente recordemos que viene esto de la música. Entonces, en la poesía podríamos pensar que sería el yo, este lugar, este principio, esta base lenta y estable. Bueno, la preparación de una escena es setear, ¿verdad? Una imagen, preparar el terreno para lo que sigue. Bien, en el caso de la poesía del haiku podríamos poner un ejemplo bastante clásico, este haiku de Basho, que tiene este ritmo, el más famoso haiku de Basho, el del viejo estanque, ¿verdad? Aquí Basho dice, un viejo estanque. Bien, solamente eso, ahí tienes el yo, te sitúa en un lugar, estamos en un viejo estanque, eso es lo que vemos. Luego, para pensarlo desde otro punto de vista, por ejemplo, en el Pilates, bueno, conectar con esta práctica, ¿verdad? Hacer esa toma de conciencia inicial o activar el powerhouse, ¿verdad? Sentir esa respiración que expande el pecho y que en la exhalación contrae el abdomen y cómo el cuerpo va entrando en calor progresivamente a través de una respiración presente, intensa, que permita también que los sentidos se concentren también en las sensaciones. Lo mismo sucede en el yoga, esta toma de conciencia inicial, que también podríamos pensar en el movimiento, ¿no? En la práctica preparatoria o el calentamiento, ¿no? Para un deportista, en hacer estos elementos o estos movimientos lentos, suaves, que nos van a permitir luego intensificar la práctica. Bien, en el caso de una página web o de un artículo con intenciones publicitarias, comerciales o de contenido, bien, entonces sería, por ejemplo, el primer párrafo que responda a esa, o que siente también esas bases, un hero section también fundamental, ¿no? En una landing page o en una página web, que sea claro, que sea estable, que no despierte todavía una urgencia, sino que llame la atención, que permita la entrada. Entonces es como una puerta el yo. Bien, se escribe J-O, yo, ha-Q, ¿no? Jo. Entonces eso es como una puerta de entrada para lo que sigue. Luego tenemos el ja, ¿no? Que digo ja y hago movimientos de kung fu, o más bien movimientos confusos. Pero bueno, el ja sería la ruptura, ¿sí? De ese ritmo lento, la aceleración, el desarrollo, lo que podríamos hablar en narrativa como el nudo
del problema que vamos a desarrollar, ¿no? En la poesía podría ser el corte, ¿no? El kireji también. Vamos a hablar un día del kireji. Pero bueno, el kireji sería como un corte, una palabra que corta, algo que establece un tiempo que está interrumpido, ¿no? En el mismo tenemos el viejo estanque, un viejo estanque, luego viene salta una rana. Salta una rana. Un giro inesperado, ¿verdad? Tenemos un viejo estanque y de repente salta una rana, dice Basho. En copywriting o en marketing, pues podríamos pensar en la agitación, en la fórmula problema, agitación, solución, ¿verdad? Es el momento donde, bueno, vamos a agitar algunas jaulas, diría Homero Simpson. Bien, donde, bueno, vamos a hablarte sin tapujos de lo que te duele, de lo que te problematiza y de por qué estás acá. Porque si llegaste a nuestra página web, si estás leyendo este copy con tanto interés, si superaste el yo, ¿verdad? Esa puerta de entrada en el copywriting significa que, bueno, que tú estás buscando algo. Entonces acá yo intensifico el objetivo de esa búsqueda, pues mostrándote con un poder de corte mucho mayor, bueno, que el problema quizás es mucho más grave o te afecta en áreas que no te imaginabas, ¿bien? O que no pensabas. En el yoga o en el pilates, por ejemplo, bueno, es el clímax de nuestra clase también, esa práctica que fue desde la práctica preparatoria o desde la toma de conciencia, práctica preparatoria, fue incrementándose, ¿verdad? Para llegar pues a un punto de máxima tensión, como puede ser en yoga, por ejemplo, una postura de guerra, de guerrero, Virabhadrasana, una torsión profunda, de acuerdo con el objetivo de la clase, ¿verdad? O una ukasana que permite el sostenimiento y el fortalecimiento del core o del abdominal. En el caso del pilates también podríamos pensar en un ejercicio intenso, como unas estocadas, por ejemplo, o como incluso unos ejercicios de abdominales de tren inferior con elevación de piernas, con pelota incluida, imagínate, o algún tipo de postura, ¿sí?, que sea exigente para nuestros practicantes o para nuestros estudiantes, ¿no? Este clímax, este punto donde, bueno, ya fuimos subiendo, ahora llegamos al ja, al corte, la aceleración, el poder, ¿sí?, máximo, y luego viene el Q, que el Q, K-Y-U, con diéresis, porque es una letra alargada, ¿no? Q es el remate inevitable. Bien, y la concisión es un cierre rápido que permita vivir una experiencia y aprehenderla, bien, de manera no sin generar fricciones, bien, sino que sea muy orgánica, muy amable, pero no es como un desenlace donde va cerrando, sino donde cortas de alguna manera para que entre otra cosa o para que la persona se establezca desde su atención propia, ¿no? Es, por ejemplo, en la poesía, para cerrar con el ejemplo de Basho, ¿no? Este poema que dice entonces: un viejo estanque, salta una rana, sonido de agua. Podemos ver la imagen, ¿verdad? Un viejo estanque, salta una rana, sonido de agua. Ahí está. ¿Qué te parece? En UX Writing, en Marketing, bueno, un call to action, ¿verdad? Únete a nuestra comunidad, suscríbete, evitar palabras como adquiérelo o qué sé yo, sino que tengan que ver con lo que estás hablando, ¿verdad? Que sea una acción realmente, cambia tu vida ahora, obtén un descuento o que, como te digo, que tenga que ver con lo que estás hablando, ¿verdad? Súmate a las clases, practica hoy, ¿sí? Más allá de clic aquí, etcétera, ¿no? Algo que tenga poder también, ¿no? Porque es un cierre también. Entonces necesitamos que el cierre sea también poderoso, que tenga potencia, que permita también, porque por eso también es un corte, o sea, eso tiene que ver mucho con el ritmo que venimos desarrollando. Porque si te bajoneo mucho,
Bien, entonces te desbalanzo. Por eso la idea es que sea progresivo y un corte que sea igualmente poderoso, que permita que el agua, como en el poema de Basho, resuene al final. Bien, en Pilates, bueno, lo mismo, el retorno al centro, o en yoga también, el retorno al centro después del esfuerzo, un shavasana y luego un pranayama. En Pilates lo mismo, un estiramiento, una elongación que permita distender los músculos que venimos trabajando. Bien, y una pequeña, inclusive si se puede, meditación final que te deje conectada con el trabajo que acabas de hacer, que permita sentir el trabajo que acabas de hacer y no que te desligue de lo que hiciste antes, no que te saque, sino que te deje dentro, bien, con atención, con presencia exterior, pero que al mismo tiempo te permita ese remanente, ese eco que genera el corte. Bien, entonces, si tu texto, por ejemplo, no tiene un yo, no tiene ese yo, ese jo, ese movimiento inicial, pues la persona no puede entrar, le cuesta entrar. Como entrar en una película que ya empezó. No puedo conectar, yo necesito tiempo para conectar. Si no tiene ja, bueno, se aburre, ¿verdad? Porque si todo es plano, no, el ja está justamente para crecer, para subir, para atrapar con mayor intención. O sea, lo primero es que entre, pero después para que se quede dentro de la práctica, dentro del texto, dentro de lo que estamos desarrollando. Bien, y finalmente el cue, que es el cierre, ¿no? Para que se quede con algo o para que haga algo, para que ejerza o ejecute una acción. En este sentido, perdonen, el ritmo también es persuasión. Nos permite persuadir el ritmo. Bueno, nos pasa con las películas, nos pasa con la música. Necesitamos ese ritmo para entrar, para sostener y para seguir. Y esto no solamente se hace desde el yoga, desde el pilates, desde el copywriting, sino en la vida cotidiana. O sea, todos nuestros días están llenos de este movimiento. Las aves están llenas de este movimiento, los animales, la naturaleza, el día propiamente está lleno de este movimiento. Este es el movimiento natural de la vida. ¿Sí? Un inicio suave, un ascenso poderoso y un cierre, un desenlace bien rápido, sin fricción o acorde también al trabajo que venimos haciendo. Entonces, sea lo que sea que tú hagas hoy, mañana, está bueno que tengas presente este concepto, y para que lo entrenes con mayor propiedad, pues vamos entonces a nuestra práctica creativa, al dojo, al entrenamiento, el momento donde ponemos entonces en ejecución la teoría que hemos estado viendo hasta ahora. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como siempre, es sentarnos adecuadamente, adquirir una postura que sea propia. No quiero, digamos, influenciarte a que sea de determinada manera. Sigue a tu cuerpo. Cierra tus ojos, respira profundo y deja que tu cuerpo te muestre cuál es la postura más adecuada, seguramente con espalda erguida, pecho abierto. Y vamos a tomar una inhalación lenta, llenando la base de los pulmones. Luego sostén este aire en tensión un segundo y suéltalo rápido y por la boca. Y date cuenta cómo este movimiento yo, ha, Q resetea tu sistema nervioso y te permite estar o establecerte ahora, acá, de otra manera, con mucha más presencia. Bien, cuando se trate entonces de un texto digital, bueno, tratar de darnos cuenta de que nuestro texto es como música. Bien, entonces poder construir estas oraciones y estos párrafos, bueno, con la estructura
de un director musical, ¿verdad? Darnos cuenta, bueno, de cómo suena este texto, de qué ritmo tiene, si la introducción es lo suficientemente, digamos, estable y profunda, y luego el desarrollo interesante y potente, apropiado, y el desenlace lo mismo, ¿verdad? Si es adecuado, fuerte también y permite que se ejecute esa acción o esa conexión. Y bueno, en la poesía lo mismo también. Bien, importante es entender que, bueno, tenemos un poder infinito que podemos desarrollar diariamente, pero a través de esta relación genuina con nuestro ritmo interno, con nuestro cuerpo, y poder entender que esto existe, que esto es, que esto forma parte de la vida, y verlo en la vida cotidiana también te va a ayudar a ti a desarrollarlo y a desenvolverlo en distintos aspectos donde consideras adecuado. Bien, entonces, para resumir el episodio de hoy, donde hablamos del Yo-Ha-Q, de este movimiento de naturaleza, ¿no? Escribir para la web, escribir para internet, o crear un post publicitario o un post de Instagram, de LinkedIn o de lo que tú quieras, no es simplemente soltar información, un chorro de información, sino es como más bien hacer la coreografía de una información que queremos desenvolver, o coreografiar una especie de viaje que el ojo de la persona y la mente de la persona que nos lee va a realizar, no solamente con su ojo, sino con su cuerpo y con sus emociones, a través de esas palabras que tú estás presentando como un paraje o como un panorama. Bien, porque tus usuarios, como lo hemos dicho muchas veces, leen con el cuerpo. Entonces hay que darle un ritmo para que caminen, para que transiten por ese texto y para que lleguen solos y de manera orgánica a esa salida. Lo mismo con nuestras clases de yoga o de pilates, ¿verdad? Establecer este sistema que no sea, que no los corte, ¿viste? No es una postura potente, una suave, no, sino ir a una progresión, empezar suave, ir poco a poco a los movimientos más intensos o poderosos, y luego ir bajando y cortar, ¿bien? Para que descansen, para que lleguen al clímax y ahí un Shavasana, ¿bien? O al clímax y allí, bueno, estiramos, cerramos la clase. Bien, y te quedas con el cuerpo cargado, con esa energía, por supuesto, una energía vital, viva, no algo de lo que queremos salir o sacarnos rápido. Bien, entonces vamos a hacer esa auditoría a nuestros procesos, vamos a estar pendientes de que suceda eso en nuestras clases, en cualquier proceso de la vida con el que estés lidiando o que estés llevando a cabo, pues puede tener esta práctica del Yo-Ha-Q, que te va a servir mucho a ti también, incluso para conectar. Cuando trabajes, cuando hagas algo, tómate el tiempo de entrar primero, no pases de una vez a la acción dura, bien, sino que permítete entrar en el tema que estás desarrollando, desenvolverlo, establecerte con intensidad y luego, bueno, cortar y seguir con otro movimiento. Así que bueno, haz la prueba y me cuentas qué tal en los comentarios. Espero que te haya servido el capítulo del día de hoy, que te haya dado un poquito de aire y que hayas vivido esta experiencia Yo-Ha-Q también con este episodio. Que te vaya muy bien y nos vemos la semana que viene en el próximo episodio de Práctica Creativa. Recuerda que si te gustó el programa, puedes dejarnos tu comentario o tu valoración en Spotify. Este episodio, si no me equivoco, va a salir en YouTube también, así que ya nos podrás encontrar también en YouTube y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta práctica creativa. Te habló David Delgado Valeri. También me puedes encontrar en Instagram como Don David de la Obviedad o @LavidYoga, y así como David Delgado Valeri en LinkedIn. Nos vemos.